Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista y Finanzas para la Vida Adulta. Estoy más que feliz de que me estés acompañando en esta clase de cómo ser un adulto premium con tus finanzas sin angustiarte. De verdad, es un tema que creo que, híjole, cuando llegamos a los TAS se empieza a poner la vida ruda, empezamos a tener más preguntas, más situaciones, más responsabilidades, pues de repente necesitamos una ayudadita. Entonces, sé que muchos de repente tenemos el tiempo muy limitado, así que me fascina que te hayas hecho el espacio para estar en esta clase hoy. Ahorita te voy a platicar todo lo que vamos a ver y de verdad esto te va a servir muchísimo para tomar mucho mejores decisiones en esta etapa con tu dinero y con cómo el dinero se relaciona con las áreas más importantes y más cruciales de la vida adulta, pero también bajarle a la angustia, porque creo que hay algo invaluable que es la tranquilidad de desarrollar estas habilidades. Así que quédate, no te vayas a perder lo que tenemos hoy para ti. Y bueno, ¿quién soy yo? Si por alguna razón tú estás llegando a esta masterclass y no tenías ni idea, yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista. Esta serie de libros tiene más de 800,000 ejemplares que han llegado a manos de los lectores. Tuvo una primera edición en 2011, también existe un libro de finanzas, existen adaptaciones del libro de Pequeño Cerdo Capitalista para España y también existe un Piccolo Porco Capitalista. Tuve la suerte de que se adaptara y que lo presentaran también en el público italiano. Y por supuesto, pues sabes que me encanta ir a las ferias del libro, me encanta conocer a los lectores y sobre todo conocer sus metas. Yo soy periodista de formación, pero también hice una maestría en administración de negocios. Mi pasión siempre ha sido la educación financiera. He trabajado en programas como el de consumo inteligente de Mastercard, de educación financiera. También he hecho colaboraciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OCDE, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Siempre levanto la mano para la Semana Nacional de Educación Financiera, con la Conducef. Y pues también me has visto por ahí con los Sharks. En algún momento a lo mejor estuviste en Martha's Money Masterclass o en algún jueves de bolsa, donde la Bolsa Mexicana de Valores me ha invitado a compartir todos los temas que tienen que ver con finanzas personales, inversiones y cómo seguir creciendo con nuestro dinero. Pero en algún momento, pues también la vida adulta, pese a todo este interés, todo este expertise, todos estos años en finanzas personales, me jugó algunas pasadas y tuve que aprender otras cosas. Entonces, por eso quise crear esta masterclass y algo que también te voy a contar en un ratito para ti. Y lo que vamos a ver hoy es por qué de repente esta transición es tan complicada. ¿Qué pasaba antes de ser adulto? ¿Por qué nos cuesta tanto dar el paso a tomar a lo mejor este asunto del adulto premium, de que no nada más digamos, chin, ya me cayeron todas las responsabilidades, sino también estoy disfrutando esta etapa de la vida y estoy tomando las mejores decisiones con mi dinero? Por supuesto, vamos a hablar de qué es un adulto premium. Te voy a contar cuáles son los 7 errores que cometemos en la adultez con nuestro dinero y con nuestras decisiones sobre estas 3 áreas principales que son salud, bienes raíces y relaciones y dinero. Por supuesto, también te voy a decir cuál es el antídoto, porque pues no se trata aquí nada más de estarnos flagelando y decir, oh, todo lo hago mal, sino, ok, ¿qué podría ajustar en el rumbo para que la pasara mucho mejor en esta etapa y también siguiera construyendo mis metas, incluso con las cosas que de repente, híjole, no se me ocurrió ni por aquí que podían suceder? Y cuando te inscribiste en esta masterclass, te pedí que me mandaras preguntas sobre salud, bienes raíces y relaciones y dinero. Entonces también voy a responder las preguntas que nos mandaron, que escogimos las que estaban más rudas y también las que había como más repetidas. Así que la idea es darte mucha luz sobre esta etapa y estos temas. Entonces, cuéntame si estás listo o lista para esta masterclass, pero sobre todo quiero que tú y yo hagamos un compromiso, porque al final el que tú le destines tiempo a aprender y el que yo también le haya destinado tanto tiempo a preparar con mucho cariño esta masterclass, siendo el tiempo el activo más importante que tenemos, pues implica que hagamos un trato. Entonces, el trato que yo te propongo es, vas a salir de esta clase con más claridad, menos angustia y grandes herramientas para que las siguientes decisiones que tomes en tu vida adulta
sean mucho más acertadas, con menos angustia y que además te ayuden a tener mayor bienestar. Vas a tener un kit de herramientas muy útil. Pero a cambio de esto, yo te pido que de verdad pongas toda tu atención, que pongas el celular en modo avión, no andes pajareando por aquí y por acá. Es más, cierra la puerta y di que estás en una junta muy importante o lo que tú quieras. Que participes, por favor, en el chat y que me prometas que saliendo de aquí, por lo menos vas a tomar una acción para que de verdad des un paso o ya te conviertas en adulto premium. Si estás de acuerdo, dame un ok, un emoji, unos pulgares arriba, el de los lentes, un cerdito. Me encanta que me ponen cerditos porque también se parecen a los de Pequeño Cerdo Capitalista. Ponlos en el chat. Acá me encanta leerte. Ok, sí, trato hecho. Vale, vamos con todo. Sí, sí, ok. Bueno, hay algunos que no están contestando. Esos no sé si son como de vamos a ver, pero aquí medias tintas no. Hay que comprometerse. Ok, trato hecho, jamás deshecho, me encanta. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con esta masterclass que justo lo que te voy a enseñar hoy, a estas personas les ha servido mucho, no nada más para temas que a lo mejor ya, pues a lo mejor has tratado como el tema del presupuesto o las deudas o lo que sea, sino llevar un paso más allá con sus finanzas. Hay personas que dicen que son las cosas que todo adulto y no tan adulto deberían de saber, que es lo que vas a aprender hoy. Y justamente hubo muchas felicitaciones por eso, que les encantó para poder entender inversiones en bienes raíces, para sacar un seguro de gastos médicos mayores, también para decidir si rentaban o no. También hay personas que decían que les encantaba porque puedes ver la luz al final del túnel y darte cuenta de que puedes enderezar el camino incluso si sientes que no vas tan bien y que también hay que reflexionar en temas como, por ejemplo, los que tienen que ver con nuestros papás. También hay personas que dicen que les ayudó muchísimo a entender que aunque vamos a ser cuidadores, pues hay que poner nuestros bonitos límites financieros. Hay gente que dice que, bueno, de lo bueno fue lo mejor. Y hay también personas que dicen que les encantó especialmente la parte que tiene que ver con relaciones y dinero, que vamos a hablar mucho hoy de eso. Y una recomendación, ahora sí que alguien que viene del futuro dice que son recomendaciones para la vida adulta que comienzan desde que, pues ahora sí que empezamos a trabajar, pero ojalá lo pueda leer gente desde los 22 años para arriba porque realmente le sirve a todo el mundo. Entonces espero que a ti también te sirva muchísimo y vamos a empezar con este tema que te preparé con muchísimo cariño de finanzas para la vida adulta y cómo ser un adulto premium sin angustiarte. Entonces, ¿por qué es tan dura la transición de la juventud a la vida adulta? Yo digo que los 20 son una época dorada que bien se podría resumir en éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y por qué los 20? Porque muchas veces en esa etapa es cuando empezamos a generar nuestro propio dinero. Podemos tomar nuestras propias decisiones financieras. Es la típica emoción cuando empiezas a trabajar de ya me gano mi lana, ya me puedo comprar mis cosas sin estarle pidiendo a mis papás o lo que sea. Y entonces tienes como este breve paréntesis de mayor libertad, de mayores recursos, pero no tienes una carga de responsabilidades tan alta. ¿Y tú crees que así va a ser la vida adulta? De hecho, hay personas como yo que pues de repente decían, ay, qué padre crecer, porque entonces ahora puedo ser independiente y hacer lo que quiera y todo es como vuelo a la hilacha, empiezas a viajar o empiezas a cumplir tus primeras metas, pero chin, de repente llegan los TAS y entonces la cosa se pone complicada. Empiezan a llegar ahora sí que los cuidados, las nuevas responsabilidades y también nos damos cuenta que probablemente la idea que nos vendieron de la adultez no era como tan sueño dorado, tan facilita, tan color de rosa como esperábamos. Yo sí me identifico muchísimo con Malcolm, el de en medio, así de, la vida es injusta, o por lo menos así lo pensé los primeros años de mi vida adulta. Porque de pronto también tenemos muchas creencias de que el ser adulto es tener todo resuelto, que ser adulto es hacerlo todo bien, que los adultos seguros sí saben lo que están haciendo. Y de pronto, cuando empezamos a rascarle, la vida tiene bastantes complejidades que no siempre es tan fácil resolver y toma tiempo desarrollar estas capacidades, esta responsabilidad, que ojo,
siempre pensamos en la responsabilidad como esta piedra gigante de, ¡ay, cosas pesadas que tengo que hacer! Una lista interminable de pendientes. Dios mío, Sofía, por favor, ya para esta masterclass. Por favor, Sofía, ya para la masterclass porque ya no quiero saber absolutamente nada de responsabilidades, ya tengo suficientes responsabilidades. Pero la palabra responsabilidad tiene otro lado que a mí me parece que hasta me da como esta paz, que es la habilidad de responder. Van a venir cosas, van a venir retos, y eso a mí me encantaría quitártelos de encima, pero eso va a suceder. Pero el chiste es que en lugar de sentirte angustiada, perdido, que tú eres el único que no sabe, te des cuenta que tienes las habilidades, tienes el contexto y que además no lo vas a tener que resolver solo o sola para poder responder a cualquier situación y seguir construyendo todas las metas que quieras, toda la gran vida que tú quieres para ti, incluso cuando las cosas no salen idóneas, no salen de acuerdo al plan, que es casi siempre. Entonces, ¿por qué particularmente a los millennials, incluso parte de los X y sobre todo a los centennials, nos está empezando a costar tanto el tema de la adultez? Alguna vez leí un estudio que decía que los millennials tenemos un gran problema y es que nuestros papás nos dijeron que éramos unicornios, ¿no? ¡Ay, eres hermoso, eres especial, eres lo máximo! Y pues si todo el mundo es especial, todo el mundo es lo máximo, pues ¿cómo es que el mundo exterior y la adultez no nos están también premiando acorde y no nos están dando, pues ahora sí que esta vida soñada y estos logros y esta fama, fortuna y todo a los 30, 35 años? Y luego incluso te das cuenta que cuando vas avanzando, pues más compleja se pone la cosa. Entonces, creo que si bien para todas las generaciones había sido difícil la adultez, como que había tantas cosas específicas y esperadas y era un molde y como que de alguna forma no había tantas expectativas sobre la vida adulta y lo que podrías generar, que particularmente para los millennials y para abajo, esto ha sido muy complicado, ¿no? Esto, ay, eres una criatura mística, mágica y extraordinaria, nos dijeron a muchos que éramos especiales, y luego cuando llegas y te enfrentas a las cosas, pues como que la vida no toma tan en cuenta que sea súper especial, ¿no? Es como un aplican restricciones. Pero ojo, no es que tú estés mal, no es que tú no sepas hacer las cosas, no es que tú no estés hecho para ser adulto o que estés fallando en la adultez, es que la vida implica muchísimos cambios y muchísimas cosas más que manejar ahora. De hecho, leí un libro súper interesante que también te recomiendo, que se llama Life is in the Transitions o La vida está en las transiciones, de Bruce Feiler, que es muy interesante porque él lo empezó a escribir porque le cayó toda la vida adulta encima. En el mismo año le dio un cáncer de fémur que casi solamente es cáncer infantil, entonces era rarísimo que le hubiera dado. Su papá le diagnosticaron Parkinson y el señor estaba tan deprimido que intentó suicidarse 3 veces. Y además, como ahora sí que los ingresos familiares en buena parte dependían del papá, pues esto también le pegó en las finanzas a todos. Entonces, o sea, dependían de la empresa familiar. Entonces él decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la única manera que a él se le ocurrió de ayudar a su papá, como él era escritor, era que le contara la historia de su vida. Y entonces en esta historia de su vida se dio cuenta que pues importaba mucho la narrativa de cómo nos contábamos lo que pasaba en la vida. Y su padre, curiosamente, no tenía una visión tan negativa de muchas cosas que le habían pasado y que eran cambios importantes y cambios fuertes. Y entonces se empezó a dar cuenta que con esto él mejoraba muchísimo. Pero además se empezó a dar cuenta que él no era la única persona a la que le habían pasado cambios y cosas fuertes en la vida. Y empezó a entrevistar a muchísimas personas para entender cuál era la trayectoria de vida. Si este checklist que nos habían vendido en el siglo pasado y siglos anteriores de creces, te desarrollas, te casas, tienes hijos, compras una casa, es tal, tenía que ser así. Y él se dio cuenta que el adulto promedio, entrevistando a más de 200 personas, que el adulto promedio tiene una disrupción cada 12 a 18 meses, un cambio importante en sus vidas, y tiene entre 3 y 5 life quakes en la vida. Estos life quakes son de verdad situaciones, transformaciones, cosas que te mueven el piso, que pueden cambiar tu identidad, tu salud, tu trayectoria laboral, tus relaciones, a lo mejor divorcios,
a lo mejor desempleos, a lo mejor la enfermedad de los padres, que puede haber una situación que realmente te haga replantearte, que básicamente todo lo que creías o muchas cosas de las que creías, pues como que el instructivo no funcionó como creías o el deber ser que pensabas no funcionó. Entonces, realmente no es que tú no lo estés haciendo bien, es que muy probablemente hay tantas situaciones y la vida se ha vuelto más retadora que necesitamos un nuevo kit de herramientas, que necesitamos cambiar nuestras perspectivas, que necesitamos que nuestro dinero también madure. Y hablando de estas transiciones o de estos life quakes, pues la mía tuvo que ver con un lugar que yo no esperaba para nada. Contexto. Mi papá era el hombre con la mejor memoria de toda la familia. Era ese tipo de señor súper molesto que cuando estaban discutiendo de algún dato, fue en marzo de 1936. No. Fue en junio de 1937. Y lo puedes ir a buscar en la enciclopedia. O lo puedes ir a googlear. Y lo buscabas y tenía razón. Era buenísimo para los números, era una persona que leía muchísimo, era activísimo en la parte del deporte, bueno, una bala. Y la verdad, yo también pues tenía un Edipo del tamaño del mundo con mi papá. Cuando era chiquita, yo decía que él era el hombre más inteligente, más guapo y que más chile comía. Eso para mí, no sé por qué era importante cuando tenía 4 años, pero muy importante, ¿no? Y entonces pues él siempre fue muy independiente. Mis papás se separaron cuando yo era chiquita y bueno, era tan ingobernable que las novias al final ni le duraban, ¿no? O le duraban poco tiempo, pero nunca se concretaba el asunto porque de verdad era una persona demasiado alma libre o demasiado mandón, demasiado algo, ¿no? El caso es que, pues él siempre tuvo estos planes de, pues en el retiro me voy a ir a viajar de mochilazo y además voy a vender la casa, voy a comprar un departamento que tenga 2 cuartos, porque en un cuarto quiero tenerlo de juguetes y de cosas para mis nietos, porque él soñaba con ser el mejor abuelo del mundo. Y la verdad es que mi papá pues siempre fue una persona que yo pensé que iba a vivir muchísimos años. Porque mi abuelo murió a los 90 años, más bien, murió a los 99 años y 9 meses, o sea, ya le faltaba nada para los 100 y obviamente pues con la cabeza intacta y demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que de repente un día íbamos a ir a desayunar y mi papá no le salía la palabra restaurante. Empezó, oye, la señorita, que el lugar donde me da una señorita unos molletes súper ricos y entonces, y yo decía, molletes ricos, señorita. Ah, un restaurante. Bueno, palabras tan básicas como esas las empezó a perder. Y de repente empezó a perder también, pues de repente citas, llegaba tarde, no sé, se confundía en los días de la semana, empezaron a pasar muchas cosas y de pronto pues lo llevamos al neurólogo porque dijimos, esto sí está muy extraño, sobre todo para alguien de tan buena memoria. Y justo cuando yo cumplí 30, que coincidió con el año en el que me había casado, con el que me había cambiado de casa, o sea, había un montón de cambios en mi vida en ese momento, nos dieron la devastadora noticia de que mi papá tenía demencia frontotemporal. Y en poquitos meses, pues empecé a no solamente tener que tomar decisiones respecto a su salud, sino también sobre cómo manejar su dinero, sobre los tratamientos, sobre presupuestos, agilizar trámites de pensión, empezar a hacer un montón de cosas que yo no tenía en mi checklist ni me imaginaba que iban a estar y sobre todo tomar todas estas decisiones con el corazón roto por lo que estaba pasando con mi papá, por lo que estaba viendo en su deterioro. Y ahí me di cuenta que no es lo mismo tener estabilidad financiera, que es un gran paso, es muy importante. Yo decía, mira, menos mal que esto ya le había dado un poco de palomita, pero igual, aunque yo me sentía la más salsa con mis finanzas, porque era con mi tarjeta de crédito, ya había empezado a ahorrar para el retiro, invertía, etcétera, pues al final me dedico a esto. Había una capita de decisiones que no estaba sabiendo tomar. Y había ciertas cosas que, digamos, yo había planeado mucho para cuando las cosas estuvieran bien. Pero ¿cómo sigues con tus metas?
cómo sigues con tus planes y sobre todo, cómo cuidas tu propio bienestar cuando todos los planes se voltean de cabeza, cuando todas las decisiones son un poco más complejas de lo que esperabas. De hecho, incluso puede ser que no tengas un gran evento canónico como el que a mí me pasó. Quizás, ojalá todavía tus papás estén bien, ojalá no tengas algún tipo de situación difícil de la vida adulta como separaciones, como desempleos, como pérdidas de alguien, como pérdidas de tu propia salud o de gente cercana. Pero muchas veces hay decisiones que son más complejas que simplemente hacer un presupuesto o manejar el estado de cuenta de una tarjeta. ¿Qué pasa cuando tienes que comprar casa en un entorno que pues, cada vez los precios son más altos? O que tienes que elegir un seguro de gastos médicos cuando pues cada vez es más compleja la atención o tienes que entender cómo funcionan los sistemas. ¿Cómo haces también para poner límites financieros para, ok, tratar de cuidar a los tuyos y tratar de ser generoso, pero sin descuidarte a ti o a tus metas? Y fue justo ahí donde entendí que había otro concepto que era la resiliencia financiera, que es esta capacidad de crear las herramientas y la responsabilidad, la habilidad de responder ante situaciones y ante retos que a veces tú no habías planeado y que igualmente van a llegar. Y justamente eso es de lo que quiero hablar hoy contigo, de cómo hacemos cuáles son estos errores que nos evitan ser resilientes y que nos evitan hasta disfrutar también un poco más de la vida adulta con todo y sus retos. Entonces, hoy lo que quiero es que con lo que platiquemos puedas acercarte más a ser un adulto premium. ¿Y qué caramba sería un adulto premium? Bueno, nos encantaría que todas las cosas fueron felices para siempre. Y en eso está chistoso porque a veces creemos que si no estamos felices estamos fallando y no. Lo que pasa es que la vida es 50 y 50. Vas a tener cosas maravillosas y vas a tener cosas oscuras. Y eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Cuando mi papá enfermó, yo decía, pues, ¿dónde está mi 50 positivo? Todo lo veo negro. Pero sí había sus momentos de humor y sí había momentos muy entrañables y cosas que pues todavía guardo como recuerdos increíbles. Y justo también pasaron grandes oportunidades o cosas maravillosas con el libro, con la publicación del libro en Italia, incluso con esto que te voy a contar hoy. También surgió en medio de todo ese caos. Entonces hay luz, hay oscuros, pero hay que entender que si podemos manejar este 50 y 50, ahí sí podemos disfrutar muchísimo más. Y podemos seguir disfrutando con la responsabilidad, con la habilidad de responder y no pensando que, ay, solo voy a poder disfrutar cuando no tenga responsabilidades, porque eso está muy complicado. También un adulto premium tiene el contexto y opciones para responder en medio del caos. Tiene un plan para actuar en medio de la indecisión, porque a veces es difícil decidir, pero si tú tienes los elementos y el contexto va a ser mucho más fácil llegar. Tiene apoyo para afrontar lo inesperado y sabe pedir ayuda, que esa es una de las habilidades más importantes de la vida adulta. Tiene cuidado de su persona para poder sostener a otras personas, tiene opciones para elegir en medio de la incomodidad y puede seguir construyendo sus sueños y metas aun cuando la vida nos salga con sus chistos, aun cuando la vida nos sale con sus chistecitos, con sus cosas, ¿no? Entonces, cuéntame por favor en el chat o escríbeme adulto premium si tú quieres ser un adulto premium y te voy leyendo. Entonces, por acá te leo. Ok. Los que quieran renunciar a ser adulto. No. Vean la masterclass hasta el final. De verdad que les va a servir muchísimo y al final va a ser importante. Entonces, a ver, ¿quién sí? Ok, adulto premium, adulto premium, adulto premium. Buenísimo. Gracias. Bueno, yo creo que obviamente hay muchas cosas en la vida adulta que son complicadas, pero hay tres cocos en especial donde es más difícil decidir por lo que está en juego o por la importancia que tienen en nuestra vida. La primera es la salud, porque al final, pues sí, bien dice el dicho, o sea, sin salud, pues no hay nada, ¿no? Entonces, o mientras haya salud, que es lo que decimos en México. Entonces, entender todo el contexto de cómo puedes proteger tu salud y también tomar mejores decisiones respecto a tu salud, tanto financieramente como en otros aspectos, es muy importante porque además puede que ahorita solo estés a cargo de tu propia salud, pero en algún momento a lo mejor vas a tener hijos o vas a tener padres que cuidar o vas a tener familiares, ¿no? Entonces esta parte es importantísima. La segunda tiene que ver con vivienda.
Todos tenemos que vivir en algún lugar. Y también hay muchos que tenemos la ilusión o de comprar o de invertir en bienes raíces. Y a veces creeríamos que en este contexto es imposible, pero justo te voy a contar de algo específico que va a ser muy útil para eso. Y por último, y el tema que yo te diría que es el más complicado y espeluznante de la vida adulta, que son las relaciones con otros y el dinero. Porque si ya tenemos suficiente grado de complejidad con decidir nosotros nuestras metas, nuestro presupuesto, manejar bien las tarjetas, etcétera, pues ahora imagínate si entran a la variable otras personas y su relajito financiero. Entonces, a mí me parece uno de los más importantes para también poder sostener nuestro autocuidado. Así que vamos a hablar de cómo justamente estos errores y obviamente su antídoto nos pueden ayudar. Pero por favor, ponme en el chat si alguno de estos te quita el sueño, si es de las cosas que más te preocupan, o cuál de estos. Ponme salud, ponme bienes raíces, ponme relaciones y así como que vamos entendiendo por dónde estamos. Porque además acuérdate que voy a leer las preguntas de las categorías que mandamos cuando te inscribiste a esta masterclass, entonces para ver a cuál le damos un poquito más. Ok, acá bienes raíces, comprar casa, crédito Infonavit, ok. No prestar, ok. Sí, buenísimo, los seguros, ok. Perfecto, gracias por compartirme esto. Bueno, vamos a resolver estas preguntas en un ratitito. Todas las que nos mandaron hicimos una súper selección, pero vamos a entrarle durísimo al tema de cuáles son estos errores que nos impiden disfrutar la adultez y ser adultos premium con nuestro dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para tener estas finanzas sin angustiarnos y cuáles son los antídotos? El primero es la ilusa creencia de que ser adulto implica saberlo todo. Yo creo que una de las cosas que a mí me pasó es que pues yo veía a los adultos y decía, pues ellos como que saben cosas. Y cuando crecí y fui adulta me di cuenta que no sabían tantas cosas y que yo tampoco sabía, pero que tampoco es obligatorio. O sea, muchas veces como que te sientes incapaz o medio sonso o medio inmaduro o decir, no, o yo no quiero ser adulto porque entonces me tengo que encargar de muchas cosas o yo no sé ser adulto porque todavía no he dominado pues todo lo que hay por dominar. Pero realmente te voy a decir un secreto. Incluso cuando yo me enfrenté al tema de mi papá, incluso siendo una persona súper clavada en finanzas, súper interesada en los temas de previsión, en los temas de seguros, en todos estos temas, había muchas cosas que yo no sabía. Hay dos situaciones que me acuerdo perfecto que incluso ni volviendo a nacer podría haber encontrado la respuesta, pero sí la conseguí a través de alguien más. La primera tuvo que ver con la enfermedad de mi papá. Una de las cosas que pasa con la demencia es que a veces la gente también le cambia el carácter. Y me acuerdo mucho que ya, pues cuando mi papá estaba en sus últimos años, pues cuando yo lo iba a ver, de repente lo notaba enojado, no me hacía caso, como que no quería hablar, así como muy cerrado, ¿no? Como que no le daba gusto ni verme. Y yo estaba, bueno, deprimidísima. Y entonces hablando con su geriatra, con Íñigo, le dije, oye Íñigo, no sé si mi papá está enojado conmigo, no sé si le hacen mal mis visitas, no sé si debo dejar de ir. Y me dijo, no dejes de ir, porque en realidad la apatía es un cambio esperado cuando la gente tiene demencia. También afecta sus emociones y los pone como en este estado medio me. Así como ahora la personalidad Ozempic, así de me, pues igualito el tema de también los adultos cuando tienen, bueno, las personas que sufren de demencia. Y entonces yo empecé a ir ya con una actitud completamente diferente, pensando que a lo mejor, aunque no estuviera haciendo una fiesta, él disfrutaba que yo estuviera ahí. Y nuestra conexión se volvió mucho mejor y para mí fueron mucho menos pesadas las visitas. Y el segundo tema tuvo que ver con poder hacer el duelo y la mejor decisión financiera para la casa de mi papá. Cuando mi papá murió, yo dejé su casa cerrada mucho tiempo, porque la verdad es que no me atrevía a entrar, a ver tantas cosas, a seleccionar qué quedarme, qué tirar, pues obviamente no iba a pasar una casa completa a mi casa. Y me acuerdo que lo intenté una vez y fui con mi esposo, mi hijo estaba súper bebito, estaba de meses y fue la peor cosa de la vida. Primero entramos y mi esposo,
aquí hay pura cochinada. Y yo, ¡wow! Estaba hipersensible, entonces pues obviamente terrible, ¿no? Y luego yo estaba tratando de sacar, o sea, todas las cosas de una cajonera grandísima que tenía 3 cajones. Mi esposo, un lado con mi hijo ahí, el otro haciendo medio drama y se quería salir corriendo y todo, y yo ahí llorando, sacando las medallas de las carreras de mi papá, viendo sus cosas del buceo, no sé qué, yo así. Y total, al final hice la selección de 3 cajones nada más, que me tardé 3 horas. Envolví un platito de cerámica y cuando llegué a mi casa, porque eso era lo único que me quería quedar de todo ese mueble, el platito estaba roto. Entonces, pues a partir de ahí dije, bueno, algo tengo que hacer y le dije a mi amiga Claudia Torre, que es organizadora profesional, oye, Clau, es que necesito que me des tips porque no puedo hacerlo, siento que me asfixio cada vez que entro, pues me angustia muchísimo y pues la casa está parada, está generando un montón de gastos, pero pues no está generando ningún tipo de ingreso, ni le estamos vendiendo, ni le estamos rentando, ni le estamos nada. Y además yo quiero sacar sus cosas y venderlas y sacar algo. Y ella me dijo, a ver amiga, ya, tanto para cerrar tu duelo como porque vas a ganar mucho más rentando la casa que vendiendo lo que tiene adentro. Vamos, te ayudo y vamos a tratar de organizarlo. Bueno, no me lo van a creer, pero yo me pasé 3 horas en 3 cajones. Ellas en 8 horas, porque fue Clau con su equipo, empacaron todo, organizaron, bueno, la verdad, maravilloso. Pero claro, ellas me ayudan a seleccionar sin apego, sabiendo, con una metodología. Entonces, no importa si eres la persona más brillante del mundo, no puedes saberlo todo. Entonces, todo adulto, ahora sí que el antídoto a creer que tienes que saberlo todo, es tener este Dream Team, este equipo de personas que te pueden ayudar, que saben, que son especialistas en cosas que a lo mejor tú no. Entonces busca este Dream Team, busca a estas diferentes personas y a veces puede ser alguien profesional, pero a veces puede ser un amigo tuyo que ya pasó por lo que tú, puede ser, ahora sí que a lo mejor me vas a decir, Sofía, pero es que yo no tengo recursos. Muchas veces puedes hacer intercambios, muchas veces la gente te ayuda incluso por la pura bondad de su corazón, o muchas veces no es tan costoso como tú creías. Entonces es mucho mejor rodearte de gente que va a ayudarte a tener el contexto, la información, las cosas que necesitas, que pues tratar de hacerlo todo solo. El error número 2 es, yo sé que de pronto tenemos este checklist infinito de la vida adulta, que tenemos muchas cosas, muchas responsabilidades y que cada vez que nos dicen que tenemos que poner algo en orden, pues o lo postergamos o nos agobiamos o nos llenamos de pendientes y explotamos porque todo creemos que era para ayer. Y sí, hay que tener un orden en la vida adulta porque si no, pues muchas veces se complican, pero no necesariamente lo tienes que hacer todo en el mismo momento. Es muy importante que tú puedas decir, ok, me estoy ocupando de las cosas, pero paso a pasito y tener prioridades. A mí me tocó ser la albacea de mi papá y había un montón de cosas que estaban en desorden y había un montón de cosas que yo no sabía cómo hacer. Y entonces hice una lista donde dije, ok, digamos, de las cosas que podían tener una consecuencia económica importante o que una pérdida o que son las que representan recursos mayores, ¿cuáles son las más importantes? Entonces, el primer año solo me aboqué en 3 cosas, que esas eran las más importantes. Y después de eso, pues dije, ok, ¿cuáles siguen en la lista? ¿Cuáles siguen en la lista? ¿Cuáles siguen en la lista? Y hasta que no terminaba una, no empezaba a pensar en la otra. Porque yo te entiendo, yo soy de esas personas que si sabe que algo falta, lo trae como ruido mental en todo el tiempo. Pero si tú priorizas, si entiendes un poquito más de cómo se hacen las cosas, pero sobre todo en qué orden podría ser el adecuado para hacerlas, es mucho más fácil no solamente tomar acción, sino hacerlo sin agobiarte. Entonces, no todo es para ayer, prioriza y hazlo paso a paso. Ese es el super antídoto para creer que todo el checklist de la vida adulta lo tengo que cumplir o lo tengo que cumplir para cierta edad o para cierto momento. No, paso a paso. Error número 3, irte a los extremos. Hay gente que dice, no, 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 Sofía, yo no quiero ser adulto, yo quiero vivir la vida, no me cuentes de esos temas, porque entonces la vida se vuelve aburrida, pesada y todo. Y hay gente que dice, no, 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 Sofía, hay que pensar solo en el futuro y bueno, no importa si no me doy ni un gustito ahorita, todo, todo, todo para el retiro. A ver, ninguno de los dos extremos son finanzas sanas. Yo sé que sonaría que el ahorrador máximo, que todo lo está pensando para el futuro, ya la hizo, pero eso, por un lado, no es sostenible y tampoco es el objetivo del dinero. Entonces,
Tener finanzas verdaderamente sanas es un balance. Y ese es justamente el antídoto, encontrar cómo puedes disfrutar de tu presente sin hipotecar tu futuro. Empezar a entender cuáles son las cosas que más gusto te dan, más placer, más disfrutas, más te hacen sentirte vivo en esta etapa adulta, pero también ir guardando para que en el futuro esa persona que vas a ser también pueda seguir disfrutando. Entonces, es muy importante identificar para no querernos tomar decisiones nada más por FOMO, porque todo el mundo lo está haciendo, y esto aplica para conciertos, pero también para si te compras o no te compras una casa, ¿eh? Pero también decir, ok, no todo el 100% tiene que estar pensado a futuro, puedo ir construyendo a lo largo de la vida. El error número 4, y también lo ven muchísimas personas, es darlo todo y sacrificarte por otros. Y esto creo que caemos más las mujeres en eso, o culturalmente nos han predispuesto más a que nosotros tenemos que caer más en esto y que tenemos que cuidar a todo el mundo y que nos tenemos que sacrificar y que primero esté el bienestar de los papás, de la pareja, de la familia, de lo que sea. Y pues no necesariamente tiene que ser así, sobre todo porque hablando del antídoto, de verdad que nada es tan urgente como tu bienestar. Y esto yo lo aprendí mucho cuidando a mi papá. Pero también me di cuenta que cuando nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces no podemos cuidar a otros y que podemos cometer muchos errores y cosas de las que nos vamos a arrepentir. Me acuerdo mucho que tenía una alumna que en algún momento le prestó a su novio un crédito para que él emprendiera, pero ella se endeudó para prestarle ese dinero. Obviamente, la relación terminó y también el negocio tronó y pues ella se quedó sin pareja y sin dinero, con una deudota. Entonces ahí yo entiendo que tú quieras apoyar con todo lo que puedas a una pareja, pero si ni siquiera son tus propios recursos, sino tienes que recurrir a endeudarte con además muy poca certeza de que alguien te vaya a pagar. De hecho, yo no importa, pero si por más que la persona sea súper cumplida, con buen espíritu, etcétera, tú no te puedes endeudar para prestarle dinero a alguien, porque pueden pasar muchas cosas en el camino y esa persona puede no responder a esa situación. Si tú lo quieres hacer con tus recursos, puede haber muchos problemas y justo en Finanzas para la Vida Adulta tenemos ahí algo específico que habla de ayudar sin prestar dinero, pero endeudarte ya es ponerte en un riesgo inminente. Eso no lo puedes hacer porque eso iría contra tu bienestar. Y también en estos ejemplos podríamos tener los temas de salud, los temas de cansancio excesivo, lo que sea, pero pues en dinero no nos podemos endeudar para ayudar a otros, ¿no? Si es que nosotros no tenemos este equilibrio financiero primero. Y en esta parte de darlo todo, hace poco me tomé un café con Mar del Cerro, que es la host de Medita Podcast, amo ese podcast y es autora de Más Presencia, Menos Prisa. Ella tiene una maestría en meditación. Y ella me decía algo muy interesante que fue como una epifanía de su último año, que los adultos creemos que necesitamos darlo todo, cuando en realidad deberíamos dar lo mejor de nosotros. Pero tú no puedes dar lo mejor de ti si todo el tiempo estás volcado para afuera, si nunca tienes estos espacios de descanso, de recuperación, de cuidarte, si no tienes tus propias prioridades atendidas, tus necesidades atendidas. No podemos dar lo mejor de nosotros si nos quedamos vacíos. Entonces, justamente si tú quieres darle lo mejor a tu familia, si tú quieres darle lo mejor a tu pareja, ser la mejor amiga, no puedes darlo todo. Tienes que cuidarte a ti primero y esto no es egoísta, es simplemente lógico. ¿Qué vas a dar si tú estás vacío o vacía? ¿Cómo vas a cuidar si tú mismo estás pésimo o pésima? Entonces, hay que cambiar esto y ¿qué quieres dar tú? ¿Lo mejor o quieres dar todo? Te leo en el chat, ponme si vas a seguirlo dando todo o prefieres volcarte a dar lo mejor. A ver quién de los bandos acaba escribiendo más. ¿Ok? No entendí la diferencia. Cuando tú lo das todo, es todo mi tiempo, todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todo hasta el límite, poniéndote siempre tú en último lugar. Cuando das lo mejor, pues estás a lo mejor en presencia. El ejemplo de Mar era que pues a lo mejor no le gustaba pasar tanto tiempo en la casa de una de sus familiares, porque entonces pues como que acababa drenada, porque ella también necesitaba sus espacios. Entonces que prefería verse menos horas, pero verse
con todas las ganas. Y creo que aplica para todo, aplica para el dinero, para el tiempo, para la energía, también te tienes que cuidar tú. Muy bien. Error número 5, creer que los límites son lo mismo que conflicto, que si tú pones tus límites vas a dañar una relación. Y ojo, sí hay que tener muy clara la definición de límites, porque límites no es algo que tú le puedes obligar a hacer a otros. Los límites son lo que tú vas a hacer, cómo tú te vas a cuidar, hasta dónde vas a llegar para cuidarte. No quiere decir que con esto vamos a manipular a las personas. O sea, por ejemplo, un límite no es, me tienes que hablar bien. Un límite es, si tú no me hablas bien, voy a parar la conversación y esperar a que estemos más tranquilos o salir de la habitación. Tú estás saliendo, no le estás diciendo, pues si no me hablas bien, yo me voy, o más bien, pues si yo no hablo, si no me hablas bien, te vas. No, o sea, límites. ¿Yo qué voy a hacer? Y lo mismo con el dinero. Ahí me acuerdo mucho de una situación, porque una retadora, pues en la pandemia sus papás eran mayores y tenían un comercio. Entonces me escribió desesperada, porque pues ella empezó apoyándolos y ella tenía muy buenas finanzas en ese momento, se había organizado bien, tenía su fondo de emergencia, las tarjetas a raya y su trabajo le había costado, ¿eh? Así que esto no es gratis, o sea, no porque tú estés bien con tus finanzas tienes que ser la madre Teresa de Calcuta y andarle solapando a todos los que traen su relajito financiero o no ahorran para este momento. Está muy bien ser solidarios, pero no hay que ser alcahuetes. Y el chiste es que ella, considerando la situación, dijo, voy a apoyar. Pero de repente la mamá le empezó a pedir dinero. Y ella me decía, oye, es que es un barril sin fondo y yo le pido que haga presupuesto, pero no me hace caso. Y entonces le dije, pues está muy fácil, pon tu límite. Dile, ok, mamá, yo con lo que puedo apoyar es con tanto y te tienes que organizar. O mamá, nos vamos a sentar a hacer un presupuesto y yo te voy a decir hasta dónde te puedo apoyar y vamos a tener que ver qué vamos a tener que sacar. Entonces, eso de alguna forma es un límite porque tú no le estás, o sea, si esta persona decide no hacer un presupuesto, tú pones hasta dónde, pero no puedes seguir indefinidamente dando y dando y dando. Estas dos se relacionan mucho porque ella también lo estaba dando todo y estaba empezando hasta a endeudarse cuando ella ya tenía otros objetivos, otras metas para las que estaba ahorrando y no podía cumplir por este apoyo. Y ojo, nos da mucho miedo poner límites, pero los límites son para un bálsamo para las relaciones. Hay una autora que se llama Mori Tajaripur, que es experta en negociación y que es autora de un librazo que también les recomiendo que se llama Esto es personal. Y ella dice que el resentimiento es un pequeño martillo que va rompiendo a poco las relaciones. Y cuando nosotros no ponemos un límite, lo que sí se queda es el resentimiento. Entonces, según tú, por no poner el límite, estás salvando la relación, pero en realidad lo que está sucediendo es que al no poner el límite, la estás dañando poquito a poquito y también se va a romper en algún momento. Entonces, los límites financieros y de cualquier tipo te cuidan a ti, pero también puedes salvar la relación, porque evitan estos resentimientos, porque ponen de manifiesto, porque se comunica, pues cuáles son las reglas con las que queremos jugar o cómo podemos cuidarnos sin tener que vaciarnos y sin tener que sentir que, pues, obviamente alguien está cruzando la línea tan finita y tan importante donde ya afectan nuestro bienestar. Entonces, hay que aprender a poner límites financieros. El error número 6, ya estamos llegando a los últimos errores. También al ratito les voy a pedir que me pongan cuál es el error con el que ustedes se identifican. Es frustrarte y convertirte en víctima. Ojo, no estoy diciendo que las cosas estén fáciles y que sea de échele ganas. La verdad es que yo también veo que está muy complicado el panorama de vivienda, que el tema de salud es cada vez más caro, que pues tenemos muchos conflictos que a lo mejor no son sencillos y también entiendo como todo esto que escuchamos y veo que es verdad que mucha gente dice, bueno, pero es que en la generación de nuestros padres y nuestros abuelos el poder adquisitivo de los salarios era mayor y las casas no eran tan caras o cualquier situación que tú gustes y mandes, ¿no? Las pensiones eran mejores. Sí, esa parte la entiendo, pero creo que uno de los errores que más cometemos los millennials y para abajo es que como que creemos que nada más ver esa realidad y decir fue culpa de la generación anterior o antes las cosas eran mejores, ya va a resolver algo. A lo mejor te da cierto consuelo de que pues no es tanto tu culpa que no hayas llegado a ciertos estándares, que ojo, los estándares pues la verdad es que son demasiado relativos, yo tampoco creo que todo el mundo tenga que cumplir cada cosa,
pero no te está ayudando a resolver la situación real. ¿Que tiene que cambiar el mundo? Sí. ¿Que tiene que haber más justicia social? Sí. ¿Que tiene que haber una distribución de la riqueza mucho más equitativa? Por supuesto que sí. Mucho más equilibrada, por supuesto que sí. Pero cuando nosotros agarramos las circunstancias y decimos, eso nos pasa a nosotros, entonces, no puedo hacer nada, es muy difícil que podamos tener un mayor nivel de bienestar. Y además, algo que de repente la gente no se entera es que si bien las cosas en ciertos aspectos eran más fáciles antes, también hay nuevas opciones que a veces no estamos tomando en cuenta. Ejemplo, probablemente comprar inmuebles, comprar un edificio, comprar un departamento, comprar una casa y rentarla y de eso tener un ingreso, vivir de esas rentas, era mucho más fácil para generaciones anteriores, aunque esto es relativo porque había menos crédito. Pero también las generaciones anteriores, pues con 20 pesos, 50 pesos, 70 pesos, no podían empezar a invertir en bienes raíces y nosotros sí. ¿Por qué? Porque existen nuevos instrumentos financieros como los fideicomisos de inversión de bienes raíces, las fibras, que con esa cantidad, o sea, literal, bolsa de papitas medianas, puedes ya empezar a tú invertir en bienes raíces y a recibir rentas, si quieres, de centavos, ¿no? Porque pues si son pesos, pues serán centavitos. Pero pues tú puedes ir comprando más títulos, más títulos, más títulos y sin tener que juntar para un enganche, ya puedes empezar a recibir estas rentas y no te tienes que esperar 30 años o 20 años o 15 años a pagar el crédito para entonces generar rentas y tener esos flujos como sí pasa con un inmueble. Entonces, tenemos que empezar también a enterarnos de cuáles son las opciones que nosotros tenemos, que a lo mejor antes no existían, que podemos aprovechar en esta generación. Y cuando tú empiezas a entender esos hacks, cuando la gente te acerca esa información, cuando tú empiezas a entenderla, por supuesto que te das cuenta que hay opciones, que hay oportunidades, que hay planes que puedes seguir para conseguir objetivos, quizás con una ruta distinta, pero los objetivos que tú tienes. Ahora, el último error, y esto siempre lo veo en finanzas personales y me pasa muchísimo, no saben cuántas veces me escribe la gente en redes sociales cuando ya metieron la pata con algo. Se deciden y luego investigan si hicieron bien. Ay, contraté una hipoteca que estaba en vez de salario mínimo y que pues me dijeron que iban a hacer paguitos, pero ahora no baja. ¿Crees que hice bien? Pues no. Pero ¿por qué no investigaste antes de contratar una hipoteca este tema, ¿no? O, invertí en tal cosa que no está regulada, pero que me decían que iban a haber buenos rendimientos. ¿Tú crees que es seguro? O sea, ¿por qué metes tu lana y después preguntas? Hay que hacerlo al revés. Digo, esto es un poco regaño, pero tampoco es que sea tanto juicio. Entonces, el antídoto, y esto es muy importante, cuando vas a tomar una decisión importante, además de recurrir al Dream Team, del que hablábamos al principio, o acercarte a información de especialistas, necesitas investigar antes de meter la pata, no cuando ya la metiste. No quiere decir que si tomaste una mala decisión, chupá, chupá, persona mala, ya valiste. Lo que quiere decir es que va a ser más caro que, pues obviamente, haber tomado una decisión correcta. Y en la vida adulta sí hay decisiones más complejas. ¿Cómo cubrimos nuestra salud? Las hipotecas de largo plazo o dónde compramos la casa y si hicimos bien la parte legal, el tema de si presto o no presto dinero, cómo empiezo a manejar los gastos de mis papás cuando yo hoy tengo gastos y quiero empezar a ahorrar para mi retiro, ahí cómo le hago, todos ese tipo de temas, o por ejemplo el testamento, el dejar beneficiarios, o sea, no saben la cantidad de líos que he visto de gente que no pone beneficiarios en sus cuentas. Entonces, es muy importante hacer la investigación antes de tomar la decisión. Si nosotros tomamos estos 7 antídotos, si realmente empezamos a hacer las cosas de una manera distinta, si nos conseguimos a nuestro Dream Team, si priorizamos las obligaciones que tenemos de la vida adulta en lugar de querer juntarlo todo en el mismo semestre, si entendemos que las finanzas sanas no es ninguno de los extremos, sino disfrutar el presente sin hipotecar el futuro, si aprendemos que nada es tan urgente como nuestro bienestar y que hay que cuidarnos primero para poder cuidar, si nosotros aprendemos a poner límites financieros, si nosotros también nos enteramos de cuáles son las nuevas opciones y salimos de la mentalidad o del papel de víctima y si investigamos siempre antes de una gran decisión, de verdad que la vida adulta va a ser no solamente más sencilla, no solamente más próspera, porque pues obviamente mejores decisiones también te generan mejor dinero, pero también más disfrutable, que al final
Si el dinero no te está dando una mejor calidad de vida y no te está ayudando a cumplir sueños más grandes y disfrutarlos en el camino, pero también si no te está ayudando a cuidarte y a blindarte ante estas situaciones, entonces quizás no está cumpliendo su función. Así que necesitamos hacer estos ajustes para volvernos ese adulto premium que sigue de verdad construyendo sus metas y sus sueños, incluso cuando hay choques de la vida, cuando hay estos life quakes o estos terremotos de vida, como hablaban en La vida está en las transiciones, de los que hemos estado platicando hoy. Y te voy a ser muy sincera, el 99.9% de las veces la vida no sale como la planeamos. Eso es como prácticamente, pues no sé, pareciera que es ley de vida o ley de Murphy, que todo salga al revés. Mi papá de verdad que tenía una amenaza que a mí me daba mucha risa, que siempre me decía, si no, eso es lo que quiero, o si te vas, o si tal, o si cual, o cuando hasta le hacía chistes así que no le caían bien, cuando lo molestaba y lo buleaba, me decía, te voy a desheredar. Y yo de broma le decía, uy, no, pues, ¿tú qué me vas a heredar si vas a vivir hasta los 99 años? Para cuando me heredes yo ya voy a ser viejita, no me importa, ¿no? Y lo decía con risa, pero también con gusto, porque yo juraba que mi papá iba a vivir todos los años que mi abuelito vivió, o más. Estaba muy sano, tenía pues, todas las ganas de hacer cosas, hacía muchísimo ejercicio y tenía esas ganas loquísimas de ser abuelo. Pero la vida no salió así. Yo me enteré que estaba embarazada una semana después de que mi papá falleció. Y mucho tiempo de verdad que estuve muy enojada y dije, ya no quiero ser adulta, quiero renunciar. Crecer es una trampa, pero crecer no es una trampa. Hacerlo sin estas herramientas, sin este contexto, sin la guía, sin estas habilidades, sin estos antídotos, ahí sí lo es. Cuando pasó el tiempo y resignifiqué las cosas y empecé a entender todo lo que había estado aprendiendo en esos últimos años, me di cuenta que no tenía que saberlo todo, que tampoco era un tema de elegir de Tin Marín, que realmente volverme este adulto premium era parte del proceso y también entender una cosa importantísima, que eso quiero que te lo grabes, es una frase que justo te la quiero poner en pantalla porque es importantísima, y es que siempre hay alguien que ya pasó por lo que tú estás viviendo y puede guiarte, y que su experiencia realmente te va a servir. Cuando pasé todo lo de mi papá, Íñigo, amigos que tuvieron papás con demencia, otras familias, hay un montón de personas, incluso especialistas en pensiones, en bienes raíces, en muchas cosas, en testamentos, en notarías. Hay muchas personas que me ayudaron a entender cuáles eran las mejores cosas que podía decidir con las cartas que tenía en ese momento. Y hay un lugar del que te voy a platicar un poquito más adelante, donde vas a encontrar todo eso. Pero lo que quiero que te quedes muy claro es que volverte ese adulto que quieres ser, ese que sí soñabas cuando eras chiquito, es este proceso de también aprender a pedir ayuda y aprender a tener las herramientas y la responsabilidad, la habilidad de responder a la vida y seguir construyendo lo que más sueñas. Entonces, cuéntame por favor en el chat si lo que platicamos y lo que viste hoy te dio paz y te sentiste menos solo en esta etapa. Cuéntame por favor cuál de los antídotos te hizo sentido y te facilitaría ser un adulto premium. Si alguno de estos antídotos te hizo sentido, ¿ok? Aquí estoy leyendo sí, sí, más tranquila, ¿ok? Bueno, ok, ese será el objetivo, muy bien. Cuéntame por favor si aplicaras tan solo una fracción de lo que aprendiste hoy, si estarías más cerca de ser adulto premium, de este adulto que platicamos al principio, que tiene las herramientas para seguir construyendo la vida de sus sueños, aún con los vaivenes de la vida. Y también cuéntame si crees que lo que aprendiste hoy fue tiempo bien invertido esta clase que te di. Cuéntame si sí. Súper bien invertido, estoy leyendo allá. Ay, gracias. Es increíble, muchas gracias.
con todo mi cariño. Sí, sí, me quitaste un peso de encima, voy a poner límites. Me urge saber poner límites, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Yo también pasé por temas de salud con mi mamá. Lo siento muchísimo. Bueno, pues, ¿qué me dirías si yo te contara que hay un lugar donde están resumidos esta guía para la vida adulta, estos tips, estas entrevistas, estos expertos que de alguna manera ya alguien con estas preguntas, estos interrogatorios, estas dudas, estos temas de salud, bienes raíces y relaciones y dinero, ya unió en un solo lugar, que te van a dar respuestas, que te van a preparar para los momentos de decisiones importantes, que incluso te van a dar ánimo para estas decisiones que hoy te dan miedo porque las ves muy caras, como comprar una casa o lo ves súper imposible, pero que también cuando haya situaciones que crees que estás fuera de control, van a tener una respuesta. ¿Te gustaría tenerlo? Sí, me encantaría, me urge. ¿Qué es? Sí, sí, ¿ok? Aquí estoy leyendo sí, sí lo quiero. Bueno, pues justamente pensando no solo en todo lo que yo viví, sino en lo que también he estado recibiendo de dudas de los lectores que crecieron con Pequeño Cerdo Capitalista, la gente que nos sigue en redes sociales, los alumnos de los cursos de retos financieros y por supuesto lo que yo viví entre mis 30 y mis 40, escribí para ti Finanzas para la vida adulta. Este es el nuevo libro de Pequeño Cerdo Capitalista sobre cómo tomar mejores decisiones en salud, bienes raíces y relaciones y dinero. Este libro para mí es básicamente el instructivo y la guía de supervivencia del dinero en la vida adulta, porque parte de la complejidad y lo que realmente cambia de a lo mejor tus 20 o tus 30 es que además de que las decisiones son más de largo plazo, tienen más complejidad, empiezan a tener muchos componentes emocionales. Y si nosotros aprendemos tanto la parte emocional del dinero como la parte técnica de estas decisiones de largo plazo, va a ser mucho más fácil no solamente tomarlas mejor, sino que nos den mayor bienestar y hasta disfrute en esta etapa. Entonces, vamos por capítulos. Salud, pues evidentemente es el primer paso para un futuro financiero sólido. Entonces, en este capítulo te hablo de 3 partes clave. La primera es cómo funcionan los sistemas de salud y cómo acceder a atención médica en el sector público y privado. Hablamos del IMSS, del ISSSTE, del Sistema Nacional de Salud, de si te puedes amparar en el caso de que no te atiendan. Y la segunda es sobre gastos médicos mayores, cómo entenderlos, cómo elegir el adecuado y también cómo puedes hacerlos más costeables, sobre todo pues ahorita que vemos que la población empezamos a tener más edad, más achaques, más cosas y de repente pues ahí como se vuelve más complicado. Hay un hack especial para emprendedores, así que por favor léelo. Y la tercera es los hacks de salud física, mental y cerebral, porque no importa cuánto ahorremos ni qué tan amplio sea tu seguro, si no te cuidas, te va a salir carísimo y no solamente en lo económico, también hasta en lo emocional. Así que esta parte, la verdad es que creo que te va a gustar mucho. Hay una parte que habla mucho de la salud mental y las finanzas, porque al final están interrelacionadas. Entonces, si tú también quieres hacks de salud mental que a mí me han servido para manejar mejor mis finanzas, incluso en momentos de mucha presión y de mucho estrés, pues entonces este capítulo te va a encantar. El segundo es bienes raíces y le llamamos del trauma generacional a la posibilidad, porque yo sé que para muchos millennials, centennials y generación X se ve semi imposible comprar casa, pero realmente hay una forma de organizar tus finanzas y hay cosas que tienes que saber sobre cómo funciona el mercado inmobiliario si es que esto se trata de una prioridad para ti. Entonces, en este capítulo te vas a enterar de cómo quitarle lo imposible a la meta de comprar casa, empezando con un reto muy fácil que es para ahorrar para tu primer metro cuadrado. También vas a poder entender la diferencia, y esto es importantísimo, entre comprar bienes raíces para vivir y para invertir. Vas a conocer opciones para invertir en bienes raíces con la mitad de lo que te cuesta literal una botella de agua o la bolsa de papas. Aquí en esta clase ya te lo spoileé un poquito porque hablamos de fibras, pero también hablamos de crowdfunding. Vas a encontrar lo que necesitas saber sobre los créditos bancarios, el Infonavit o Foviste para que no pagues 3 veces tu casa. Y también pues están los greatest hits de preguntas que siempre me hacen como el tema de invertir en terrenos, si convienen los remates hipotecarios y también los temas legales que debes de conocer y evitar fraudes porque hay mucho fraude inmobiliario que justamente por el tema de que todo el mundo quiere comprar casa y es un rollo,
pues están más en boga. Y el último capítulo, que la verdad fue durísimo para mí escribir, pero pues era muy importante porque veo a mucha gente batallando con esto, es la parte de relaciones y dinero. Ahora sí que los otros, que es el tema más espeluznante y difícil de la vida adulta, porque hay personas que de verdad prefieren huir del país que hacer una plática de dinero con su pareja o con su familia, hasta con los roomies de repente no quieren, ¿no? Entonces esta parte, sé que evitar estos temas suena tentador, pero pues muchas veces por falta de claridad y previsión, no solamente se arruinan nuestras finanzas, sino también nuestras relaciones. Entonces, en relaciones y dinero fue un capítulo muy bonito, se lloró, pero vas a leer cómo agarrar valor y las mejores estrategias para hablar de dinero con tus seres queridos, con recomendaciones muy específicas para la parte de dinero en pareja. Vas a aprender a poner límites financieros a las personas que quieres, ayudarles con su lana sin prestarles dinero ni ser su cajero automático, y también cómo puedes descifrar dilemas como cuidar a tus papás mientras aún estás descifrando tus propias finanzas. Te vas a enterar de los básicos para proteger a tu familia y no dejar broncas, o que el banco se quede con tu lana si faltas, y verás también, muy importante como lo hablamos hoy, cómo armar tu Dream Team de especialistas para la vida adulta. Entonces, pues bueno, este libro la verdad es que lo hice con mucho cariño, pensando muchísimo en ti y en todas las cosas que sé que tú también has estado pasando, que al final creciste, y me encanta cuando me escribes y me dices, estoy muy feliz por el orden financiero que tengo, gracias porque he cumplido estas metas con Pequeño Cerdo Capitalista, o ya terminé de pagar esa deuda, ya estoy ahorrando para mi retiro, pero sé que también tienes nuevos retos, metas más grandes, que tú y yo crecimos, y por eso quería hacer este libro para ti, porque todo lo que yo viví, sé que va a tener un significado, va a tener un propósito si a ti te ayuda, si te ahorra dinero, dolor, esfuerzo, preocupaciones. Entonces, todo lo que a mí me ha pasado en esta década va a haber tenido muchísimo sentido si te ayuda a que para ti la adultez sea más disfrutable y más descifrable, obviamente. Y es un libro muy personal. Probablemente en todos los libros de Pequeño Cerdo Capitalista pues se distinguen porque yo platicaba y balconeaba, a veces a mí, pero muy poquito, pero sobre todo a mis amigos. Pero en este libro, aparte de compartir mucho sobre personas que conozco, lectores, etcétera, también te compartí un pedacito muy fuerte de mi vida y de mi corazón, y de cosas que sé que a ti te van a ayudar y que te vas a sentir menos solo o menos sola, porque no está fácil, pero puede ser un camino muy, pero muy disfrutable. Entonces, por eso decimos de broma que este libro se lee con Kleenex, que ese es como el combo recomendado para finanzas para la vida adulta, porque, pues sí, hay mucha más emoción en este libro, pero es que las finanzas nunca fueron áridas y abstractas. Las finanzas al final son las decisiones que tomamos con nuestros recursos para realmente construir la vida que queremos. Y a veces hay obstáculos en el camino, y a veces también se mezclan las emociones, pero no hay que negarlas, sino integrarlas. Entonces, justamente eso es lo que quiero que logres con este libro, y espero seguir siendo parte de tus aventuras, porque para mí ha sido un gran privilegio que siempre hayas tenido la confianza de contarme todo lo que has hecho con Pequeño Cerdo Capitalista, incluso hasta que vengas a que te regañe, porque hay algunos que así le hacen, ¿no? Pero que seamos, digamos, una comunidad tan cercana y que yo sea parte de tu vida y de tus metas. Y este libro ya lo puedes conseguir en Amazon, en Buscalibre, en Gonville. Se están empezando a sumar más librerías porque ya está empezando a llegar a todas las librerías, a Gandhi, al Sótano, a El Péndulo. Hay un montón de lugares donde lo puedes conseguir. En estos 3 sí ya lo puedes ordenar en línea. Todavía vamos a tener estos días una especie de regalito, porque sé que de repente le damos largas, pero ahorita te voy a contar un poquito de cómo no sigas procrastinando. Y ya sé lo que muchos me van a decir, de repente dicen, ay, no, es que esto de ser adulto, me acuerdo que hicimos un post que decía ser adulto y esto me duele, y era, me duele la espalda, me duele dolor emocional, dolor en la cartera, y estábamos hablando justo de todos estos temas de finanzas para la vida adulta, de cómo bajarle al drama y subirle al control de tu vida, y Enrique nos escribió en LinkedIn, ni Tolstoy me deprimió tanto como este post. Y creo que a veces pensar en la vida adulta, a muchos como que les
hace rechazo y dice, no, yo no quiero leer este libro porque no quiero ser adulto, no quiero enterarme de todas las cosas que tengo que hacer, yo quiero seguir siendo feliz en mi nubecita o en mi campo magnético casi casi cerrado de que según yo no me va a pasar nada o no atraigas la mala suerte, lo que sea. Pero la verdad es que lo que yo le decía a Enrique es, mira, lo entiendo perfecto porque lo que pensamos de ser adultos es la losa completa, la responsabilidad como carga. Pero cuando justamente sabemos que igualmente va a haber situaciones, pero que cuando nosotros tenemos habilidades la vamos a pasar mucho mejor, entonces la cosa cambia. Y no te voy a mentir, sí hay checklist. Cada capítulo de Finanzas para la Vida Adulta tiene una bola de accionables para que tú vayas complementando, vayas haciendo ciertas acciones. Pero este checklist está ordenado y es asequible. O sea, una persona se da cuenta que al tenerlo paso a paso es mucho más fácil de seguir. Entonces, más que huirle a la vida adulta, veamos cómo hacerla más disfrutable cuando la tenemos mejor resuelta. Y también algo padrísimo de este libro es que pues, es un libro pequeño, cerdo capitalista. Entonces, evidentemente, iba a haber humor, iba a haber historias, iba a haber cosas que lo hicieran más divertido y más humano. Incluso si ya logramos hacer divertidas las finanzas personales y las inversiones, me canso que hasta la vida adulta y las decisiones financieras de la vida adulta las podemos hacer divertidas. De hecho, Mari Carmen Obregón me dijo el comentario o el cumplido más bonito sobre este libro de Finanzas para la Vida Adulta, que es que una amiga suya dice que lo empezó a escuchar en audiolibro y que ella trabaja en el aeropuerto de Querétaro y que hasta quería que le tocara tráfico de regreso a su casa para echarse más partes del audiolibro, que estaba picadísima. Así que seguro te va a pasar también a ti. Y qué padre poder resolver cosas de la vida adulta, pero también entretenerse. Y si tú eres de los que me dice, ay, no, Sofía, es que a mí no me gusta leer, no te preocupes, hay audiolibro. Ay, no, Sofía, es que a mí no me gusta escuchar, no te preocupes, también hay ebook, también lo puedes encontrar en Kindle, en Kobo, etcétera. Ah, no, Sofía, es que yo soy romántico del papel. Perfecto. Finanzas para la Vida Adulta tiene una edición chulísima que ya salió en papel. Entonces, lo que tú prefieras, pero el chiste es que te enteres de esta información que cura, de este manual de supervivencia para la vida adulta. Entonces, ya sea que lo quieras en libro en papel, en ebook o en audiolibro, así puedes enterarte de todo lo que necesitas. Y también hay gente que me ha preguntado, oye Sofía, pero si yo ya leí los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, pues muy bien, porque vas muy adelantado con el orden, porque Finanzas Personales, el libro verde, pues te da ahora sí que los básicos de las finanzas en general. El libro dorado te ayuda a poner tu dinero a trabajar, el lingote no es una edición especial, a veces la gente cree que es una edición especial, pero no. Y el método Pequeño Cerdo Capitalista te ayuda a llevar tus finanzas en el día a día, porque ahí puedes llevar tus gastos, tus presupuestos, tienes ejercicios, tienes recordatorios para tus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero Finanzas para la Vida Adulta justamente es para quienes están empezando a tomar decisiones importantes de largo plazo, quienes a lo mejor ya tienen responsabilidades con temas de cuidados y quienes quieren tener mucho mejores relaciones con su pareja en el tema de dinero, poder hablar del dinero sin que sea una bronca, pero también con sus seres queridos. Entonces, si tú ya estás en esta etapa y dices, ok, estas cosas me interesa saberlas, quiero invertir en bienes raíces, quiero saber si son buenos los remates hipotecarios, quiero saber cuál es el sistema de salud que más me convendría si yo soy independiente, todos estos temas los encuentras en Finanzas para la Vida Adulta. Así que es, digamos, como un Pokémon que evoluciona o simplemente que tu dinero ya tiene que madurar. También hay gente que me ha dicho, ay, Sofía, no, qué padre se oye tu libro, pero ya estoy demasiado grande. Yo ya estoy cerca del retiro. Pues a ver, ojalá tengas bien planeado y si no vamos a hacer tweaks ahí que todavía puedes aprovechar. Habla bastante del tema de modalidad 40, por ejemplo. También el tema de la salud lo tienes que prever, cómo lo vas a llevar en esta etapa. Y en estas etapas también siempre vamos a tener temas de relaciones y dinero y hay que poner límites y hay que aprender también a cubrir nuestras necesidades y no pues estar sacrificándonos solamente sin un plan organizado. Entonces, yo creo que nunca es tarde para hacer nuevas cosas. A lo mejor nunca habías invertido en bienes raíces y lo ves como que ya no lo puedes lograr. Hay personas que me han escrito mucho en el curso últimamente. Alguien me dijo, oye, yo tengo 58 años, ¿crees que todavía puedo comprar una casa? Alguien que me dijo, yo ya estoy en el retiro, tengo 65, pero no he comprado casa, pero siempre lo he querido hacer. De estos temas también hablamos. Hay personas que me dicen, oye, yo ya me voy a retirar y nunca usé mi Infonavit, ¿qué puedo hacer? Eso también lo puedes encontrar en el libro.
Y también tenemos obviamente el espectro contrario. Va a haber gente que dice, ay no, Sofía, es demasiado pronto para mí. Yo todavía quiero darle vuelo a la hilacha, no quiero decidir nada de eso. Pues la decisión la tomarás cuando tú quieras. Pero tener la información de forma oportuna es lo que a mí siempre me han dicho, híjole, Sofía, ojalá hubiera sabido esto 10 años antes. Entonces, el momento para enterarte, el momento para madurar en tus finanzas, el momento para adquirir estas habilidades, el momento para ver oportunidades, porque a lo mejor hay muchas oportunidades que hoy no estás viendo, es ahorita. Así que no lo postergues. Nunca es tarde, pero tampoco deberíamos de estarnos tardando tanto, porque entre antes tomes decisiones, antes vas a poder disfrutar de este futuro. Y seguro estás pensando, bueno, Sofía, a ti te pasó lo de tu papá, pero mis papás están muy sanos, esto no me va a pasar a mí, o yo no quiero lo de las hipotecas, o a mí no me importa lo de salud. La vida cambia mucho. Y las metas que yo tenía hace 10 años no son las mismas que tenía ahorita. Y los retos que yo tenía, pues probablemente fueron cambiando. Entonces, el hecho de saber que va a haber una guía, que si no la uso hoy, probablemente será mañana, o que si no la uso hoy, probablemente voy a tener la información para ayudarle a una de las personas que quiero cuando pase por eso, a mí me parece completamente invaluable. Esto es un poco como los seguros. Ojalá, y de verdad te lo digo muy sinceramente, con todo mi corazón, espero que tengas las menos circunstancias complicadas y dolorosas en la vida adulta posibles y las mayores oportunidades que te puedas encontrar. Pero si en este 50 y 50, en este momento estás pasando el 50 complicado, espero que tengas estas herramientas para que por lo menos la angustia no sea del mismo tamaño que si no supieras. De verdad, da mucha paz, da mucha tranquilidad poder decidir con información, poder saber qué está pasando y poder saber que hay alternativas, que no importa qué tan complicado sea el panorama, siempre va a haber una alternativa. Y ya sé que me vas a decir, ay, no, Sofía, pues ya lo compro en la quincena, lo compro el próximo mes, lo compro. Para que no procrastines y empieces a actuar ahorita, te creamos unos bonos digitales que solo van a estar disponibles hasta la primera semana de junio. Entonces, hicimos 4 bonos. El primero es un checklist de salud, el SOS de salud, donde vas a tener los datos que necesitas saber para actuar en caso de emergencia. Muchas veces no tenemos el expediente médico, las alergias, etcétera. Entonces, saberlo antes, cuando tienes la cabeza fría, te ahorra estrés y salud. En bienes raíces te hicimos el instructivo para hacer posible comprar casa paso a paso, dándote las tablitas para empezar con tu primer metro cuadrado. Ahí los vas a poder calcular y vas a tener más profundidad todavía de lo que viene en el libro. Y también te hicimos un checklist del adulto funcional. Es un checklist para poner tus documentos y protección financiera mínima en orden, para que pues obviamente no te estés angustiando de si lo tienes, no lo tienes, dónde está, etcétera. Y hay una cosa que a mí me parece una chulada, la vamos a dar el aplauso al equipo Pequeño Cerdo Capitalista porque la idea vino por allá, y es un guión para decir hoy no presto. Entonces, si tú eres la persona que siempre te están pidiendo dinero, el primo, los de la oficina, la pareja, quien sea, esto es un guión padrísimo de cómo decir no a prestar dinero sin causar una ruptura familiar o amistosa. Estas son opciones, es un guión que puedes repetir tal cual cuando tienes esas conversaciones difíciles. Así que estos bonos solo van a estar disponibles si compras tu libro la primera semana y lo registras en el link que te vamos a poner en la descripción de la preventa de Pequeño Cerdo Capitalista. Y pues bueno, si todavía no te has animado, lo importante es saber qué ha dicho la gente que escuchó el audiolibro. El audiolibro salió en enero, sigue disponible por si tú prefieres audiolibro, entonces escúchalo también. La verdad es que lo narra Leila Rangel, que es la voz de Hermione, de Violet, de Los Increíbles y de un montón de personajes, y es una gozada escucharla. Yo también narré el capítulo 1, pero ella lo hizo increíble. Entonces, Mario Reina nos dijo que era un libro muy práctico, que el lenguaje y las explicaciones eran muy claras, que se presentan las situaciones típicas de las dificultades de la vida adulta y se abordan de manera muy natural, pero con consejos prácticos, y que le encantó la despedida. Por algo les digo que se tiene que leer con Kleenex. Esto lo pueden encontrar en audible.com/Sofía Macías. Ahí está la página del audiolibro de Finanzas para la Vida Adulta y ahí pueden ver tal cual estos comentarios que les estoy mostrando.
Excelente libro. Este libro te da todos los detalles que necesitas para temas de salud, dinero y tener conversaciones complicadas con seres queridos. Yo tenía duda en la parte de seguros privados y públicos, me la resolvió y hasta me dio más información. Gracias por este libro. También alguien más dijo, jamás pensé que un audiolibro de finanzas personales me tendría picada como si fuera una novela. Dice que cuando lo terminó, además de que le fascinó, es totalmente aleccionador. Una guía de trámites for dummies. Te abre los ojos de todos los errores de la vida, pero puedes ver la luz al final del túnel al darte cuenta que aún puedes enderezar el camino. Finalmente, todo lo relacionado con nuestros papás, no digo nada para no spoilear, lo amé, sentí empatía y tranquilidad para el futuro. Gracias. Entonces, espero que a ti también te sirva tanto como a los que ya lo escucharon. Y si esto que hablamos hoy te sirvió, el libro te emocionó, entonces también eso se merece una recomendación y un premio. Entonces, si tú quieres ganarte uno de los 5 kits especiales que vamos a tener para ahora sí que como premio de esta masterclass, y están padrísimos esos kits, tienen un llavero para tener siempre presente el reto de tu primer metro cuadrado, un archivero especial para guardar tus documentos importantes y tenerlos ordenados para emergencias, una planilla de stickers exclusivos de Pequeño Cerdo Capitalista y de Finanzas para la Vida Adulta, una pulsera que te va a recordar tu meta más importante de la vida adulta y todos los bonos digitales que te mostramos, te los vamos a mandar impresos chulísimos. Entonces, si tú te quieres ganar este kit de Finanzas para la Vida Adulta, tienes que hacer estas 3 cosas. Primero, grabar un video donde recomiendes esta clase y el libro. Segundo, compartir esta masterclass con alguien que la necesite. Y tercero, enviar un video o un mensaje compartiendo esto, o sea, el mensaje compartido, una captura de pantalla y tu video antes del 1 de junio al correo hola@pequeñocerdocapitalista.com. Entonces, si tú quieres uno de los 5 kits que platicamos ahorita, que están padrísimos, graba un video donde recomiendes esta clase y el libro. Comparte esta masterclass con alguien que la necesite, o sea, mándale un mensajito y dile esta masterclass está buenísima y envía tu video y una captura del mensaje antes del 1 de junio al correo hola@pequeñocerdocapitalista.com. Lo puedes compartir si quieres en redes sociales, en WhatsApp, lo que quieras, se vale donde sea el mensaje. Y ahora sí, voy a resolver las preguntas que nos hicieron para finanzas para la vida adulta. Entonces, por acá, una de las preguntas que nos hicieron por acá, espérense, de las primeras que fueron es, ¿qué tan recomendable es contratar un seguro de gastos médicos mayores y con qué aseguradora sería? Bueno, a ver, los seguros de gastos médicos mayores sí son muy recomendables, sobre todo porque los sistemas de salud pues tienen desabastos. Entonces, a veces los tiempos de espera son bastante lentos, pero no tienes que comprar necesariamente el seguro de gastos médicos mayores más caro. De hecho, en el libro hablamos con una especialista en este tema y ella lo que nos decía es que lo que más recomienda es a lo mejor tener un deducible alto y no tener el nivel hospitalario más caro, porque cuando ellos te cubren por los padecimientos, no necesariamente, y te lo tienen que cubrir donde sea. Entonces, más que una aseguradora en específico, tienes que comparar, búscate un agente que sea multilínea, que tenga varios, y cuál te puede dar una mejor cotización con, digamos, las coberturas que tú necesitas y una buena suma asegurada. Segundo, ¿cómo estar preparada financieramente para los imprevistos de salud de mis papás que no cuentan con seguro? La respuesta ideal sería conseguir que tengan por lo menos atención en el sector público para las cosas más graves y obviamente ir haciendo un fondo de emergencias. Dependiendo del estado de salud, si son personas todavía sanas, ahorita están empezando a surgir membresías de salud. Hay un seguro por ahí de una empresa que empieza con K, que justamente si todavía están sanos, los pueden llegar a asegurar después de los 64, que es el límite para las aseguradoras, pero bueno, tienen que estar sanos. Si no lo estuvieran, pues si tú tienes seguridad social, pues habría que cubrirlos por ese lado y si no, tienes que empezar a hacerle su expediente en el tema de salud pública y tener un buen fondo de emergencias porque pues sería la única opción. ¿Por qué han subido tanto en los últimos años el costo de seguros de gastos médicos mayores? Mira, la verdad es que hay varios temas. Como las redes hospitalarias no son de las aseguradoras, pues estos suben bastante, los insumos han subido, la población tiene mayor siniestralidad y ahora también hubo una reforma en la que ya no pueden deducir el IVA. Entonces esto le ha ido sumando. Así que
creo que tiene que ver también con que, dado que la infraestructura pública no ha tenido tanta inversión, pues cada vez más gente se está atendiendo en el sector privado y esto eleva la demanda y hace que, pues obviamente puedan cobrar mayores costos. Entonces, este es un tema complicado. Aquí hay una pregunta sobre los seguros de gastos médicos mayores para los hijos. ¿Cuándo sería ideal contratarlos? Yo le contraté el mío al Minipig justo antes, cuando estaba embarazada, tienes los primeros 30 días para ampliar la cobertura y eso es ideal porque entonces si tienen alguna preexistencia los cubre, pero la idea ideal sería pues desde el nacimiento. ¿Conviene pagar un seguro de gastos médicos mayores adicional al IMSS? Pues mira, si tienes la posibilidad, lo que te va a dar es una atención mucho más rápida y que si hay desabastos o tiempos de espera, pues tu salud no sea la que sufra. Entonces, sí vale la pena. E incluso me están preguntando aquí si ya tengo seguro del trabajo, si yo tengo que comprar uno. Puedes comprar una extensión del seguro de gastos médicos mayores. Eso también viene en el capítulo de salud. Entonces, ahí creo que les puede ayudar bastante. Vamos a responder ahora preguntas de bienes raíces. Ok, aquí dice, ¿es mejor comprar con crédito Infonavit o solo bancario? En el capítulo justo te explica que depende mucho de tu perfil. Las personas que ganan menos de 16,000 pesos sí les conviene el crédito Infonavit tradicional, pero si ganas más de 16,000 pesos y además quieres un monto alto, puedes obtener mejores tasas, ya sea por Cofinavit o sacando un crédito bancario y luego metiendo el apoyo Infonavit, que lo que hace es que le abona las aportaciones patronales a tus mensualidades, entonces bajas más rápido el crédito, pero puedes leer más en eso. ¿Conviene más rentar o pagar una hipoteca? Justo hay un ejercicio de eso en el libro. Depende un poco de la etapa de vida y de si tienes o no un enganche en ese momento. Si ahorita ya tienes tus planes de vida súper definidos, entonces hay que tener una hipoteca, hay que poder avanzar en estos temas y digamos, es muy bueno poder avanzar en estos temas. Pero si ahorita todavía no sabes bien dónde vas a vivir, o pues la verdad, o si vas a cambiar tus planes de vida o no tienes todavía buena historial crediticio, no has cuidado tus finanzas para tener una mensualidad, etcétera, no tienes todavía el enganche, no tienes el buró limpio, pues vas a tener que empezar a lo mejor por rentar. A la larga, al menos en México, cuando tú compras una hipoteca, o más bien cuando contratas una hipoteca, la mensualidad se queda, si la contrataste en tasa fija, ya congelada y las rentas siguen subiendo. Entonces, a la larga podría ser una buena decisión si tu objetivo sí es comprar casa. Pero justo hicimos un video sobre si es mejor comprar casa o si es mejor rentar y ese dinero invertirlo en el canal del Pequeño Cerdo Capitalista, que también les recomiendo que lo vean, y depende también mucho de tus habilidades para invertir ese dinero. Así que échale ojo a ese video y también a Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Qué son las fibras? Los fideicomisos de inversión de bienes raíces. Es una canasta donde echan un montón de inmuebles y te dan un título de toda esta canasta. Y entonces con eso tú puedes lograr invertir, por ejemplo, en un grupo de inmuebles muy grandes que pueden ser naves industriales, pueden ser centros comerciales, incluso planteles educativos, y dependiendo de cuándo ellos lo hayan definido, pero te dan dividendos, que es como si fueran rentas. Entonces, ellos por ley tienen que repartir de todo lo que generan el 95% entre quienes tienen estos certificados. Entonces, la verdad es que dan buenos dividendos y además también pueden ir subiendo si los inmuebles suben de valor o el mercado los demanda más. Y tienen la ventaja de que tú no tienes inquilinos, alguien profesional los administra y están súper regulados porque cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Los puedes comprar en una casa de bolsa y si quieres saber más, lee el capítulo 3 de Finanzas para la Vida Adulta. ¿Conviene comprar un terreno para construir? Si conoces bien los planes de la zona, si tienes obviamente los recursos, aunque ahorita ya hay un enganche para hacerlo, y ahora sí que si tienes un poquito el hígado para la parte de la obra, ya sea con el arquitecto, las personas, etcétera, y tiempo, pues sí, puedes llegar a tener una casa con a lo mejor menos de lo que te cuesta ya una construida, pero ahora sí que depende de los perfiles y hay temas muy importantes legales sobre los terrenos que es importante que tengas claro. Entonces, hay un checklist en Finanzas para la Vida Adulta
para poderlo resolver. Y relaciones y dinero. Dice, ¿cómo poner límites financieros con mi familia sin que se molesten? A ver, la primera regla es que los límites es lo que tú vas a hacer, no lo que quieres que ellos hagan. Y la segunda es también la forma en la que comunicamos. Creo que cuando tú cuentas por qué estás tomando las decisiones de una forma calmada y cuando tú explicas tu necesidad y no el reclamo, es muchísimo más fácil que lo acepten. Entonces, tenemos una guía de conversaciones difíciles que entrevistamos a Renata Roa para el libro, para hablar de esto, que creo que te puede servir muchísimo. ¿Hasta qué cantidad debería ser sano, se consideraría ser sano prestarle a un familiar? Pues mira, cuando tú vas a prestar dinero tienes que tener muy claro si lo vas a prestar o lo vas a regalar. Si lo vas a prestar, le tienes que pedir garantías, tienes que ver cuántos ingresos tiene realmente este familiar, etcétera. Y pues la verdad también tener claro que hay un riesgo de que no te lo regresen. Así hacen los bancos. Pero si tú ya sabes que esta persona, pues más que un préstamo es un regalo, pues es hasta cuánto quiero regalarle o si le voy a prestar, pues hasta cuánto puedo prestar sin desfalcar mis propias finanzas y obviamente lo de pedir nosotros dinero para prestárselo a alguien más está completamente, pues ahora sí que fuera de la ecuación. Hay más en el capítulo 3 de Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo hacer que mi pareja se interese en las finanzas si no quiere? No sé si lo vas a lograr al 100%, pero el mejor camino es siempre empezar por hablar de las metas. Si tú le dices, oye, siéntate a hacer un presupuesto, ¡ay, qué flojera! Pero si le dices, oye, ¿hay algún lugar al que siempre has querido viajar? ¿O hay algo que te encantaría hacer que no hemos hecho? Pues probablemente ahí la conversación se abre y es mucho más sencilla. Ese también es un tip de finanzas para la vida adulta. Y bueno, sé que hay muchísimas preguntas más y les prometo que vamos a hacer otro live pronto. Por hoy me tengo que despedir, pero espero que de verdad se hayan quedado con todas las ganas de seguir aprendiendo y de sobre todo resolver estas dudas que de repente nos preocupan y no sabemos a quién preguntar. Yo les decía a muchas personas que Finanzas para la Vida Adulta es de alguna forma mi carta de amor para mis lectores que crecieron, que ya maduraron y que la vida cambió. Y de alguna forma es esta carta de amor con mucho cariño, mucho agradecimiento por todo lo que ya han pasado conmigo, por todo lo que me han confiado de sus metas, pero también por todo lo bonito que les deseo en esta nueva etapa de la vida adulta, porque de verdad espero que sigan cumpliendo sus metas, que se sigan sintiendo muy poderosos para seguir creciendo y seguir cumpliendo todo lo que desean y sobre todo seguir soñando en grande, incluso si somos adultos. De hecho, no hay que dejar de soñar, hay que hacerlo una habilidad más importante. Te mando un gran beso y espero que esta masterclass te haya inspirado, te haya dado tranquilidad y que pronto me cuentes o me mandes una reseña de qué te pareció Finanzas para la Vida Adulta. Te dejo este QR para conseguirlo y nos seguimos leyendo. Te mando un gran beso, Inc. y que te vuelvas un adulto premium.